Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación por invitarme a tener este diálogo con el profesor Milanovic. Soy orgulloso becario de la Fundación. Es un placer estar en este auditorio, que he estado muchas veces en el público, estar en este lado. Ahora pasaré al inglés para mantener el diálogo con el profesor Milanovic. ¿Podemos mantener también en español? Bueno, si hay alguna pregunta en español, la haré en español, pero pasaré al inglés. It's a pleasure to... Estoy encantado de hablar acerca de esta obra tan interesante que ha escrito. Yo, desde luego, se la recomiendo a todos. Quisiera comentar, hablábamos acerca de China, India, el equilibrio, la distribución de ingresos global, cómo las personas que están en la parte inferior de la curva en distintos países ahora están en otro punto, pero sí que formulo esta pregunta. Este italiano trabajador, ¿qué hace cuando se da cuenta? ¿No? Porque antes de que dé la respuesta, está calculando el PPA, ajustando precios, pero esta persona italiana que está ahí en la mediana, pues tiene menos dólares, ¿no?, para comprar en el mercado. O sea, que afecta a las vidas. ¿Y esto cómo lo ven las personas? ¿Se dan cuenta porque no tienen trabajo, porque no pueden comprar nada? Mi respuesta sería que un poco de todo. Ese ranking sí importa en algún momento y no nos damos cuenta porque no pensamos en esos términos, no pensamos en nuestro ranking nacional, por ejemplo. Muchas personas no lo hacen, pero ese mensaje, que la información nos llega a todos nosotros por la imposibilidad de acceder a ciertos servicios o ciertos bienes. De forma indirecta, voy a contestar. Hace unos años tuve una conversación con Paul Collier, que escribió El futuro del capitalismo. Es muy crítico para con las tendencias recientes en los países ricos y él habla de cuando él era joven y dice que cualquier inglés, cuando él era pequeño, viajaba por el mundo y los ingleses se sentían ricos y se sentían muy bien porque se le percibía como mejor. Y yo le digo, sí, estupendo para el inglés, pero no para los que admiraban y envidiaban al inglés. El inglés sabía que era rico. Con leer literatura rica acerca del colonialismo, pues todos sabían que eran muy ricos. Así que ese mensaje sí que nos llega. Y yo creo que llega en España también, pero bueno, países como España, Italia, que son muy atractivos para los extranjeros, los turistas. Pues yo vivo en Barcelona, ¿no? Y el resultado es que sube el precio de los apartamentos. Llegan los extranjeros, compran apartamentos, muchos europeos, rusos, indios también. Así que este mensaje yo creo que sí, que acaba por llegar, pero no explico las turbulencias políticas actuales solamente por estos reajustes. Hablo del reajuste combinándolo por esta comprensión de que la distribución propia ha crecido más rápidamente y no ha cambiado las posiciones. Y de hecho, cuando estudiamos la parte más alta, la importancia de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, porque Estados Unidos representa el 40% de los 5 más importantes. Esto no ha cambiado. Podría cambiar, pero no ha cambiado hasta la fecha. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto entonces. Vamos a hablar de estas fuerzas económicas que dan lugar a respuestas, ¿no? Hemos visto cambios en los últimos 10 años. Estados Unidos, Reino Unido, estos partidos que defienden nacionalismo y proteccionismo, tanto en cuanto a lo comercial como a lo relativo a la inmigración, pues han tenido éxito. Y a mí me llama la atención que en los años 90 las partes que defendía el cierre de las fronteras y demás era la izquierda, no la derecha. Y ahora son los partidos más de derecha los que han tenido más éxito con esta plataforma. Ahora mismo en la izquierda está Piketty, entre otros, que recomienda fiscalizar más proactivamente a los ricos. ¿Es una estrategia, cree usted, que vaya a tener éxito dentro de este nuevo orden del mundo? ¿O cree que hay otras fuerzas y sencillamente plantear impuestos pues no es una plataforma política suficiente? Voy a responder muy brevemente porque desde luego que es importante el término. Mi esposa me dice que suena mejor en español que en inglés, liberalismo del mercado nacional. Pues el término de liberalismo nacional, pues lo utilizó Polanyi.
La idea es la siguiente. El liberalismo, en términos muy generales, incluye dos componentes, el doméstico y el internacional. El doméstico lo conocemos bien, mercado libre, desregulación, flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Luego, internacional, pues es aranceles bajos, movimiento de capitales y demás. Así que lo que yo creo que está sucediendo, y no solamente por Trump, hay otros ejemplos también, la parte internacional ahora mismo está retornando al planteamiento mercantilista. Yo creo que podemos olvidarnos de la parte internacional porque el uso de la versión económica, hablando en Madrid después de lo que pasó ayer, pues es evidente. De hecho, la coerción económica es una de las herramientas que utilizan los países. O sea que esto es así. Y lo que queda es que a nivel nacional y a nivel de mercado, porque yo creo que así y aquí las políticas van a profundizar en el neoliberalismo y va a haber una reducción en las esferas sociales, en concreto todo lo que tiene que ver con igualdad de oportunidades, etcétera. La parte más social del liberalismo pues también se va a dejar un poquito de lado. Así que ese es el origen del título. ¿Y qué pasa con las partes? Yo estoy de acuerdo con estos impuestos, pero dudo mucho acerca de la capacidad de partidos sociodemócratas de hacer nada al respecto. Y es así porque las condiciones subyacentes han cambiado, y esto lo conocen ustedes mejor que yo. Sencillamente no lo veo posible. No veo que exista un plan, una plataforma que sea lo suficientemente atractiva. Y creo entonces que se avanza hacia lo que antes era la plataforma más de derechas, anti-inmigración. Tengo entendido que en los países socialistas están en este punto. Y si pensamos una interpretación socialista, pues será muy cosmopolitas. Vamos a eliminar esta parte hasta cierto punto. Esto es un nacionalsocialismo. Y en esta definición que da usted está esta combinación de aranceles, o sea, protección, está la inmigración, pero esto es así en sociedades que envejecen, donde la productividad va a menos, que están en una situación fiscal débil. ¿Esto es sostenible? Se plantea esta desigualdad a corto, pero a largo plazo, ¿este mix vale? Me cuesta mucho dar una respuesta porque yo la verdad es que necesitaría el proyectar. Y sabemos que la parte fiscal, que no lo he hecho nunca yo mismo, pero he leído, la parte fiscal, como digo, es muy difícil de sostener por las pensiones. O si no son las pensiones, pues las inversiones necesarias para los fondos de pensiones y luego el hecho de que la esperanza de vida es cada vez mayor y ahora mismo vemos que los ciudadanos pueden a lo mejor vivir durante 30 o 40 años cobrando una pensión por trabajos realizados durante menos tiempo. No sé si es sostenible, pero sí creo que, ¿cómo decirlo? Los impulsos del cambio en términos económicos que acabo de describir y la demografía por África, pues yo creo que esto va en contra de Europa. Ha habido un cambio en las posturas iniciales y en términos demográficos Europa, por supuesto, cada vez es más y más pequeño. Es más pequeño de lo que era hace un siglo. Desde luego es así. Y quería preguntar, no habla mucho en el libro acerca de Europa, habla mucho acerca de China y de Estados Unidos, eso sí. Estaba yo pensando en el papel de Europa en relación con estos cambios. Estados Unidos ya no es un aliado confiable, ¿no? Ni en términos políticos ni económicos. No trata a Europa como aliado. Y algunos gobiernos están paulatinamente intentando acercarse a China para establecer mejores relaciones con China, aunque ya tenemos una cierta relación con China. Tenemos un déficit comercial con China porque ellos tienen costes de mano de obra inferiores. ¿Es un planteamiento razonable? ¿O qué debería hacer Europa? ¿Cómo debe de jugar este juego Europa? Mi respuesta aquí sería que es muy difícil contestar. La verdad es que no lo sé, es que no quiero criticar a la Unión Europea, pero me cuesta entender la lógica de la Unión Europea. Si
estudiamos desde fuera, si pensamos en Rusia y Europa, son complementarios. O sea que la guerra ha llevado a Europa a, queriendo hacerlo, cortar relaciones. Y esto en términos económicos no es bueno. Pero Europa jamás se imaginó que Estados Unidos no sería tan comprensivo con Europa como ha sido. Y ahora de pronto Estados Unidos pues ya no es tan acomodaticio como antes. Apoya la guerra en Medio Oriente, que también va en contra de los intereses de Europa. Y claro, el único agente normal es China. Así que, ¿qué hay que hacer? Pues nos vamos de peregrinaje a China, porque así es, ¿no? Van como peregrinos. El resultado de estas políticas que son muy difíciles de comprender desde un punto de vista razonable, pero puede que haya otros objetivos que todavía no conocemos. Bien, pues vamos a volver a China, su auge. Hemos descrito el impacto del crecimiento de China, que dura ya 40 años. Se ralentiza ese crecimiento por varias razones. Antes era un 10% al año, ahora están en 5%. Y en aquellas partes del libro en la que usted se atreve a extrapolar lo que va a pasar en breve, ¿qué cree? ¿Que van a seguir creciendo al 5% más que Estados Unidos y Europa? O sea que se va cerrando esa distancia. Yo voy a explicar cómo lo veo yo. Yo veo algunos indicios positivos en algunos campos. Desde luego se han puesto al día rápidamente desde el punto de vista tecnológico. Desde luego han llegado a la frontera misma. Vehículos eléctricos, baterías, energía solar, etcétera. En universidades, recientemente hemos visto los rankings y las universidades chinas verdaderamente están llegando a las 100 más importantes, compiten con Estados Unidos. La calidad no puede competir con China y, de hecho, los alumnos chinos antes venían a Europa y a Estados Unidos, ahora ya no vienen y esto está resultando en una crisis en el sector, pero también hay cosas en su contra. Están en el límite, así que van a avanzar más despacio. Luego también ellos tienen un problema demográfico, igual que nosotros. Su población va a menos y no sé si China a futuro, en este liberalismo, no sé si van a aceptar inmigración como hemos hecho en Europa o como han hecho en Estados Unidos para que la población crezca. Así que no. ¿Qué diría acerca del crecimiento? Bueno, pues mi respuesta sería que yo creo que el supuesto básico es que China crecería a un 2 o incluso un 3% más rápidamente que Estados Unidos. Y cuando hacemos ese cálculo, formulamos una pregunta. Y esto me parece que es interesante. Esta pregunta de el PIB per cápita, ¿cuándo va a alcanzar al de Estados Unidos? Porque el desfase sigue siendo muy notable. Y es más, si sucede, cuando suceda, China va a tener muchísimo más poder que Estados Unidos porque la población es muchísimo mayor. Pero luego podríamos formular la siguiente pregunta. ¿Cuándo va a tener China el mismo número de ricos? ¿Cuándo va a tener China? Ahora mismo hay 150 millones americanos que están ahí en la mediana, más o menos. China, ¿cuándo va a tener 150 millones de personas que están por encima de esa mediana? Ahora mismo son 40 millones. Y luego vamos a ver que China necesita una generación, es decir, 20 años, si crece al 3%. Si crece al 2%, entonces ya son casi 2 generaciones las que son necesarias, casi 40 años para alcanzar a Estados Unidos. Este es el planteamiento básico. Ya sé que es simplista. Podría ser que no sé cuáles van a ser las cifras exactamente. Son exponenciales, o sea que básicamente 4 generaciones podríamos estar hablando que hicieran falta. Pero China sigue siendo un país relativamente pobre. Algunos sectores, como digo, están en la frontera y no pueden crecer más de un 1 o un 2%, aunque eso también lo podemos debatir con la IA. A lo mejor la inteligencia artificial va a dar otro empujoncito a la frontera. Pero si hay otros sectores en China, y yo creo que la China rural sigue siendo pobre, que están sujetos a estas limitaciones. Así que, básicamente, yo diría que soy optimista en relación con China, pero no creo que China
como decías, no creo que va a recuperar esos crecimientos de un 8%, al menos no durante un tiempo. Mencionaba algo en el grupo que encontré muy interesante, y es que algunas personas en 2010 tenían la esperanza porque, bueno, los países cuando se desarrollan y se convierten en una democracia liberal. ¿Usted cree que esto es un punto de vista muy ingenuo y que es muy poco probable que ocurre? Pues que pueda haber cambios en el régimen de China, pero que no es seguro que se convierta en una democracia. Como mucho va a haber un nuevo mundo bipolar con Estados Unidos y China, y ambos intentando tener sus esferas de influencia política y económica. Y luego tenemos un capítulo que ha resumido muy brevemente en su charla, pero ahí hay mucha chicha, por así decirlo, donde habla de la convergencia y si la integración puede dar lugar al conflicto o no. Pero hasta ahora se ha evitado el conflicto con la integración durante muchas décadas, y eso ha sido, bueno, pues un caso de éxito. ¿Por qué tenemos que ser tan pesimistas que eso necesariamente da lugar a un conflicto? No puede haber una solución intermedia, una nueva guerra fría entre Estados Unidos o China, donde ambos son tan fuertes que no quieren atacarse. Bueno, no soy pesimista, simplemente lo dejo abierto. Pero hay dos cosas que quería mencionar en respuesta a su pregunta. La primera es, no sabemos cuál va a ser el futuro de China o de otros países, si se van a volver en democracias o no. No sé si lo notaron, pero la palabra democracia la evito en el libro porque es una de las palabras que se utiliza demasiado. Y llevamos, son palabras, términos que se utilizan demasiado, en exceso. Si se utiliza todo el rato, al final no significa nada. Así que no la utilizo, pero no sabemos lo que puede suceder. Puede haber una autodestrucción de la democracia, a lo mejor como en el caso de Trump. A lo mejor China se convertirá en una democracia, no se sabe. Pero hay una parte que mencionó usted, China no puede ser absorbida en el sistema de USA. Y luego luego tenemos los grandes países europeos, que es la segunda capa, pero ese sistema no podía absorber a Rusia. ¿Cómo va a poder absorber a China? Es demasiado grande. China se vuelve en una democracia o no va a aceptar un papel que no quiere desempeñar. Entonces, la absorción de China en un sistema jerárquico no es posible. Pero en Europa sí tengo que decir una cosa, no todo el mundo está de acuerdo, pero existe una teoría razonable, creo yo, de que la paz europea es una paz hegemónica. Y una hegemonía nunca quiere que otras personas que controlan empiecen a luchar. Su poder se basa en el mantenimiento de la paz. Y una vez que dicen, bueno, ya no quiero tener esta hegemonía, quiero ir a otra parte, pues el mantenimiento de paz se convierte en un problema. La integración de la Unión Europea tiene una doble interpretación. La integración de varios países, una convergencia, pero si ha aportado paz, o si la paz la ha aportado Estados Unidos, bueno, hay diferentes puntos de vista entre los politólogos y los expertos en relaciones internacionales. Ha sido muy interesante estar aquí con usted. Ha sido muy grato leer el libro. Todavía no está traducido al español. Lo pueden comprar en Kindle si compran libros electrónicos. Muchísimas gracias a la Fundación. Ha sido fantástico estar aquí. Muchas gracias a la Fundación y a usted también. Esta capacidad fantástica me ha permitido a mí conversar formulando estas extraordinarias preguntas. Muchísimas gracias.